comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Gol de no sé quién, porque el neta no me veo los partidos, pero sí estamos en ya empezó hace rato que empezó el mundial, ¿no? Pero pues bueno, sentía adecuado nomás para empezar, ya que precisamente bueno, antes que nada, hola, bienvenidos. Buenas tardes. Estamos dentro del culto, el motor de la historia, a día de hoy, 20 de junio de 2026. Y pues sí, precisamente el tema de hoy tiene relación con la Copa Mundial 2026, pero no precisamente porque les vayamos a hacer el resumen de las pasadas 2 semanas de si quién ganó. Aquí bueno, sabemos que ya ganó México contra Corea del Sur y que Uzbekistán, mi GOAT, perdió contra Colombia 3-1. Algeria, güey, perdió. Nuestro GOAT. También perdió Argelia. Y bueno, vamos a hacer comentarios sobre comentar los partidos como tal, sino de otras cuestiones pertinentes que rodean a la fiesta del fútbol internacional, ya que pues como dijimos en el programa pasado, al inicio, de una manera muy rápida, pues tenemos una Copa Mundial que se celebra en un contexto tanto nacional como internacional bastante complicado, por decirlo de alguna manera. Tenemos muchos asuntos que están sucediendo en nuestro país y en Estados Unidos igualmente, y también pues tan siquiera a escala mundial tenemos todavía genocidio en Palestina muy latente. Tenemos ya que se supone que ya acabó la guerra por el Estrecho de Hormuz, que se supone que terminó favorablemente hacia Irán, y muchos otros factores que vamos a comentar aquí ahorita en estos minutos, en esta hora del programa que tenemos. Así que pues ya viendo esto, pues Hayal y Eli también nos van a iniciar diciendo sobre algunos aspectos de las protestas que ha habido en estos días en relación hacia el mundial, que algunos se presentan como que es por el mundial, o sea, de que no se quiere un mundial en el sentido de que, o sea, sí y no, porque sí se hacen las protestas durante y antes del mundial, pero no es como tal de que se existe una oposición al fútbol, lo que es una aguafiesta, sino de que pues sí se tiene que aprovechar los momentos de coyuntura internacional para pues crear conciencia y poner atención sobre los problemas que todavía existen en nuestro país, pues, y que no se haya la vista ciega y evitar caer en lo que se denomina como el sport washing, pues, que es lavado de la limpieza de imagen hacia los gobiernos, instituciones que pues no están cumpliendo con lo que deberían, pues. Y una fiesta, esto es parte de lo que vamos a discutir también, si es como tal el deporte, el fútbol específicamente una fiesta popular, un deporte del pueblo, pero eso ya será detalles teóricos al final. Pues ahorita Jaya, Leli, vamos a dejarles para que introduzcan la cuestión sobre lo que ha estado pasando con la CENTE y otras protestas a nivel nacional. Pues bueno, yo creo que lo más sonado después de lo que sucedió, o sea, antes del mundial, pues fue el plantón, ¿no? Que hizo la coordinadora, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y pues en este caso ellos se pusieron, el paro empezó el 1 de junio, fue ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, parte del Zócalo, ¿no? Y pues justo hoy acaban de anunciar, ¿no?, que se va a levantar, pero pues justo este paro fue con la intención de hacer valer, ¿no?, su pliego petitorio, que pues entre las demandas más fuertes está pues la abrogación de la ley ISSSTE de 2007, o sea, abrogar el sistema de afores y volver al sistema de pensiones, el sistema colectivo de pensiones, ¿no? Y también la abrogación de la reforma educativa que empezó con Peña Nieto, que fue la ley secundaria SICAM, y pues que son los que emplean el examen del USICAM, ¿no?
Entonces eso también, esos son realmente sus grandes demandas, ¿no? Y pues también el aumento al presupuesto público, a la educación y a la salud, un tema muy importante. Entonces estuvieron 20 días en paro, estuvieron ahí instalados, principalmente venían, o sea, la gran parte eran secciones que venían de Oaxaca y de la parte del istmo del sur del país, pero pues también hubo presencia de Sonora, ¿no? Allá en el paro, gente pero son de la gente de aquí, es de Obregón, ¿verdad? De Cajeme. De Obregón y creo que de Guaymas también. De Obregón y de Guaymas, miren, también, pero aquí en Hermosillo como que bueno, ¿no? Sí, no tiene tanta fuerza. No, pero allá en Cajeme y Guaymas estuvieron 20 días, y de esos 20 días, pues yo creo que el que más sonó pues fue cuando hubo una fuerte represión, ¿no? Por parte de las fuerzas policiales y militares, donde un maestro llamado Luis Alberto López de la sección 22 de Oaxaca, pues perdió, ¿no? Un ojo, motivo de la represión, porque fue pues herido al punto en que lo perdió. Entonces pues yo creo que ese fue el momento crítico, que fue justo cuando empezó, fue a los pocos días de que sucedió eso, ¿no? O sea, estoy intentando buscar bien la fecha porque me acabo de dar cuenta de que no la anoté. Bueno, fue el 7 de junio, ¿no? O sea, fue así durante la primera semana de las movilizaciones. Pero ya después de eso, la presidenta Sheinbaum dijo que eran unos provocadores y que a ella no le iban a acusar de que los reprimió, entonces que ya los iba a ignorar. Así que decidió, realmente los ignoró. La diferencia total y la falta de apertura. O sea. Sí, cosa que me parece irónica porque, bueno, es que los morenistas les encanta decir, no, pues es que si los ignora, está mal que los ignore, pero si los reprime, está mal que los reprime. Entonces, ¿qué quieren? Y yo, pues que les cumplan, ¿no? O sea, dicen, entonces, ¿qué quieren? Pues quiero que ni los repriman ni los ignore, sino que les cumplan, ¿no? Sí, y pues que precisamente que se le dé seguimiento a lo que ella misma prometía todavía cuando no llegaba al poder, que era una de sus demandas, o sea, que se derogara esta ley del ISSSTE. Sí, que ahora tenemos a periódicos como La Jornada diciendo que el Poder Legislativo nos están diciendo, no, es que está muy difícil acá hacer una reforma de la ley. No, pues está bien complicado cambiar la ley, no, tengan paciencia, hay que ser prudentes, ¿no? Pero nos podemos juntar con BlackRock y otros tantos burgueses nacionales o internacionales todos los días. Tenemos la puerta abierta para ellos, ¿no? Pero no tenemos la puerta abierta para los maestros ni para las maestras buscadoras. Que también se ha esparcido de todas estas semanas pues una especie de campaña negra que no me sorprendería si resultara también conectada, porque algunos de los medios que yo mismo vi sí son de medios afines a los intereses de Morena y así, o gente que participa en dichos medios, pues en Twitter o otras redes sociales, diciendo de que no, es que son unos provocadores, son agentes del PRIAN. Se ha muy popularizado mucho en la web por alguna razón de que la gente son del PRIAN, o sea, son del PRI, o los organiza el PRI, o los banca el PRI o el PAN, cuando es como, sí sabemos que, mira, de hecho, es algo que quiero decir, porque de hecho en las mismas librerías del Fondo de Cultura Económica hay un panfleto, de esos que cuestan baratos, de Conocimientos del Pueblo. Ah, sí. Eso yo lo tengo, uno sí, que 13 pesos. Sí, cuesta creo que 12 pesos. Porque mismo tiene los precios impresos. Te cuesta 12 pesos, es muy accesible, están en las librerías Educal o del Fondo de Cultura Económica. Es un panfleto que se llama La Primera Magisterial, donde relata el origen de la CENTE como tal. Y, o sea, está bien fácil acceder a ese papel, que está bien barato, y entre otros aspectos, pues también el mismo internet pues ayuda a buscar. O sea, ¿cómo me vas a decir que esta disidencia de uno de los sindicatos más charros que hay en este país, un sindicato que de estos que sí de veras sí están con el PRI y con el PAN, y pues con Morena también, y con Morena ahorita, me vas a decir que la disidencia que busca la democratización de ese sindicato y que el gobierno acate las demandas de los trabajadores es del PRI, una disidencia sindical que se ha enfrentado al PRI desde Salinas de Gortari, que estuvo con Cedillo, con Fox, con Calderón y con Peña Nieto, y que en el periodo de Peña Nieto pues también estaba ahí López Obrador y Morena del lado de la CENTE, de hecho. Me vas a decir que todo este tiempo la gente es del PRI o del PAN. O sea, no queda, pues no queda, es simplemente increíble que se quiera crear esta narrativa de que por alguna razón es que son del PRI, pues. Sí. Porque algunos dicen, de hecho, de que no, es que siempre han sido así acá, de que siempre buscan extorsionar al gobierno y demás. No, pues no sé si es que así pues se revela de que pues entonces no eres tan diferente
tú como pues miembro de Morena, a alguien del miembro del PRI o del PAN, si no, que esas no son las formas de pedir derechos laborales acá, ¿verdad? Sí, y es que pues es el clásico oportunismo de los partidos, por ejemplo, reformistas, que realmente no buscan acabar con el capitalismo y solo se enganchan de una causa social legítima, justa, como lo es la lucha de la gente, pero pues en el momento que ya les toca tener que cumplir todo el apoyo, pues más que nada simbólico que les habían dado, pues ahí sí obviamente ya les dan la espalda, incluso los reprimen o pues los ignoran y los tienen en condiciones pues súper deplorables. Sí. Lo primero que era hacer el ajuste de que no fue el 7, fue el 2 de junio, nomás que se confirmó hasta el 7 del profesor que perdió el ojo, porque aquí no quiero que me acusen de dar desinformación y ser un agente del PRIAN. Pero, y volviendo a lo otro, justo yo creo que cuando inevitablemente, claro que vi eso, es chistoso, ¿no? Porque mientras Morena dice que la gente es por una parte agentes del PRIAN, que al mismo tiempo son agentes de la CIA y el Mossad. Esa es la sección un poco más izquierdosa de Morena, ¿no? Son agentes de la CIA. Trump les está dando dinero, los está financiando. Mientras dicen eso, me encanta que Javier Alatorre en TV Azteca, o sea, los prianistas realmente dicen de que son una bola de oaxacos incivilizados que no quieren trabajar y que no quieren que les pongan el examen porque no lo van a pasar. Entonces es chistoso porque la gente está siendo atacada como de estos dos ejes, ¿no? O sea, tanto el PRIAN piensa que son una bola de... primero que nada, insultan demasiado su origen de que son de Oaxaca. Es preocupante la cantidad de racismo que hay, pero luego además de que son flojos, que quieren todo gratis y que quieren que vuelva a los tiempos de antes, donde al parecer los profesores, no sé, de que podían ser idiotas y aún así tener su plaza. O sea, entonces dicen eso por una parte y que son comunistas, además claro que son comunistas, y por otra parte Morena dice que son agentes de la CIA. Entonces al final la pobre gente, en mi opinión, pues no tiene ni las de ganar, ¿no? O sea, porque si realmente la derecha hubiera decidido que la CENTE es un movimiento lo suficientemente digno de, pues, cooptar, porque la derecha suele cooptar causas sociales legítimas y lo ha hecho. O sea, hubiera cooptado la CENTE, si realmente lo quisiera, lo hubiera cooptado, pero ni siquiera la cooptan. O sea, la CENTE es un cuerpo de lucha tan radical, o sea, para nuestra historia política en México, porque algunos dirían, pues un magisterio disidente no es una cosa tan radical, y a lo mejor no debería serlo, pero por la misma historia política de México y como nuestro compás político está bastante a la derecha, incluso a la izquierda es la centroderecha, ¿no? Realmente el magisterio disidente de la CENTE, yo creo que es uno de los movimientos más radicales que están surgiendo, o sea, que hay en este momento en México, y es tan radical para esta gente que ni siquiera pueden atreverse a cooptarlo, ¿no? O sea, es un compromiso tan radical, y yo creo que tiene que ver con una demanda, que es una demanda, en mi opinión, como muy, o sea, ya de por sí demasiado fuerte, que es decir, vamos a no reformar, vamos a abolir, abrogar el sistema de Afores, que esa es pues obviamente la base del neoliberalismo, ¿no? Y por más que Morena digan que ellos no son neoliberalistas, no han acabado con las Afores, que creo que las Afores son el mayor ejemplo del neoliberalismo en México, ¿no? O sea, esta atomización, ¿no? del recurso público, ya tú tienes que ahorrar para tu propia pensión y al final la Afore por alguna razón ni siquiera te da el dinero íntegro. Eso es ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y pues obviamente la razón por la que no atienden esto es porque es un gran negocio las Afores, sí, para las empresas que las administran. Por ejemplo, tan solo entre enero y mayo de este año, de 2026, las empresas que administran las Afores ganaron más de 7,753 millones de pesos. O sea, realmente es un gran negocio y que no van a tocar porque antes que nada está a proteger el capital claro, por el gobierno. Sí, o sea, yo creo que la gente o sea, es una situación tan compleja y yo no quiero, obviamente, a ver, estamos aquí los Prolet Cool, somos, no sé, una bola de minorías, o sea, yo no voy a... Pero, por ejemplo, es muy fácil, o sea, apoyar simbólicamente, ¿no? A un grupo vulnerable. Es muy fácil decir, ay, las personas, no sé, feminismo, pues vamos a crear centros, ¿no? Vamos a ponernos de moral. Es muy fácil. La política simbólica, la política de identidad simbólica que se basa en poner muros de cierto color y crear centros, eso es muy fácil.
pero cuando las demandas ya no se pueden hacer simulaciones. Tú no puedes ver decir a la gente, pues te voy a crear un mural bonito ahí en Paseo de Reforma para que todos recuerden tu bella lucha. No, o sea, lo que está pidiendo es como a mí no, yo no quiero ni centros, ni asambleas, yo quiero que abrogues la ley. Esa madre a mí se me hace que es el límite del Estado progre morenista neoliberal, donde obviamente todo es muy simbólico, todo es muy retórico. Hay las niñas y los niños y las niñas, ¿no? Porque pues hay que ser incluyentes, pero en realidad a la hora de realmente cambios materiales que verdaderamente cambian la vida de los grupos vulnerables como las mujeres, las disidencias sexuales, no pasa pues. Y la cosa con la gente es que ahí no le puedes sacar este lado simbólico de, bueno, podemos hacer ver que nos importan, pero sin que nos importen de verdad, ¿no? Porque las demandas son muy directas, es abroga la ley. Yo no te estoy pidiendo ni reconocimiento ni que me quiera, abroga la ley. Y yo creo que ese es el límite del Estado socialdemócrata mexicano, ¿no? Donde sí, todo es simbólico, todo es retórico, el lenguaje, la semántica, la representación, o sea, pues sí, como digo, simbólico, o sea, representación, pero no, en términos materiales, el capital va primero, ¿no? Sí, pues es una de las grandes contradicciones, o sea, no puedes pretender, o sea, mantener y servirle a la clase capitalista y luego fingir que buscas el beneficio de la propia clase trabajadora, o sea, es una contradicción material propia del capitalismo. Sí, así es, y pues sí es cierto, o sea, todo lo que andaban diciendo ahorita, creo que se me fue el pensamiento ahorita, porque sí me quedé con lo que está diciendo, porque sí está muy atinado, pues, está muy atinado de que, pues, no se puede simular, de que no se puede fingir quitar una ley si no la quitas realmente, ¿no? Sí. Así que es como, pues se quieren estas demandas y así, pues, pero porque no lo hacen, pues se revela, ¿no? De que, pues realmente no son el gobierno del pueblo. Ya me acordé de las simulaciones, ¿no? Cuando sacaron la propaganda precisamente para el Mundial, cuando comenzaron a colocarlos en el metro de Ciudad de México, los estandartes diciendo que era la capital de la lucha social, la capital del feminismo. La capital del feminismo. Cuando tenemos una crisis de desapariciones y todavía la violencia de género está muy prevalente en muchos estados. Y pues es un descaro, pues, o sea, ver que todo esto pasa y aún así el gobierno no le importa, precisamente prefiere ignorar para decir que no va a reprimir. O sea, como lo que decías ahorita, ¿no? O sea, de que a veces las únicas dos opciones son ignorar o reprimir. Y la buena, entre muchas comillas, es no hacer nada, ignorar. O sea, es un descaro, es una falta total de respeto. Sí, pues justo hablando del Mundial, o sea, yo pienso en el Mundial, ¿no? O sea, todas las paredes de morado que fui, me tocó ir una semana antes del Mundial. No me tocó el Mundial, pero todos los ajolotes yo los vi, sí es cierto, son reales. También decía en el metro, capital de la justicia social, decía yo, capital de la justicia social, de que con una crisis de desaparición, ¿no? Y luego todavía, como fue junio, pues claro, ¿no? Todos los de estos de gobierno tienen ahí sus banderas, ¿no? De la comunidad, y qué padre, ¿no? Qué bueno. También ahorita los gringos que ya están llegando a México para el Mundial están impresionados, están diciendo que México es de que la capital del progresismo en Latinoamérica, porque como tienen muchos murales de Palestina y el gobierno no los borra, que eso debe significar que aquí en México el gobierno se apoya a Palestina a pesar de que nunca ha roto relaciones con Israel. O sea, entonces todo este blanqueo que no es como que estos grupos que luchan por estas cosas sean ingenuos o algo así, porque ellos mismos saben que solamente son instrumentos, ¿no? Para la propaganda de Estado. Pero como digo, o sea, para ellos es muy fácil decir, pues yo estoy haciendo esto, pero la cosa con la gente es que no hay nada que ellos puedan hacer que sea una simulación, porque la cosa está ahí muy directa. Es como, ¿la abrogas o no la abrogas? No la voy a abrogar, pues entonces no estás haciendo tu trabajo. Y es por eso que entonces ahora tienen que traer esta nueva narrativa de decir, pues es que son unos desestabilizadores, ¿no? Y el problema es que traemos ahí una onda muy nacionalista en México. A mí me sorprende ver a los morenistas disque en el PRI y el PAN diciendo, es que la gente siempre quiso desestabilizar al gobierno. ¿Y por qué? Como si fuera malo querer desestabilizar un gobierno que no está haciendo bien su trabajo, o sea... Sí, de hecho, sí, ahorita vamos a pasar, después la vamos a musicar un poco más detalles en esto, ya que se relaciona mucho con otra cosa que tenemos aquí. Ahorita vamos a seguir con la línea de música de artistas queer, así que vamos a pasar con esto de los Pet Shop Boys, una banda algo pues icónica dentro de la comunidad también, con este tema que pues ya lo oyeron también algunos, ¿no? Que se llama What Have I Done to the Service, que hice para merecer esto. Así que vamos a oír esto, ahorita volvemos, estamos en el culto, el motor de la historia, que es de con nosotros para seguir hablando sobre el Mundial.
bueno, esto que acabamos de oír fue What Have I Done to Deserve This, que hice para merecer esto, de los Pet Shop Boys, este grupo británico de synth pop. Y pues bueno, estamos en Prolete Cult, tenemos toda la historia en vivo en Travesía de Política Local Radio, aquí en 106.7 FM, con el tema de hoy que viene siendo el Mundial. Para quien apenas esté sintonizando, pues en nuestra primera sección del programa hemos estado discutiendo sobre pues la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajo de Educación, y las protestas que ha habido alrededor de sus peticiones, principalmente la abrogación de la lista de 2007, el cual pues Morena no ha estado cumpliendo, y al contrario se ha creado una campaña negra, así que son agentes del PRIAN o de la CIA, para desestabilizar el gobierno más progresista que hemos tenido en décadas. En los mismos comentarios que usted Lombardo Toledano estaba diciendo acerca de Díaz Ordaz, por cierto, o sea, se ve ahí precisamente la conexión, ¿no?, que hay entre la izquierda domesticada y servida a los intereses del Estado y del capital, de decir que toda expresión autónoma y ahorita, como decía Celi, lo más radical que se puede tener en las condiciones actuales, que sería pues algo similar a la CENTE, sí. No, es que no pueden ser acá porque desestabilizan el proyecto nacional que tenemos, ¿no? Y pues eso nos habla mucho también del carácter, ¿no?, de que es de cooptación y de que pues las únicas disidencias o oposición aprobada es la que esté bajo control nuestro, no es la que ya controlamos. Como pues no dicen nada contra los sindicatos charros de verdad, como la CTM o el CENTE, porque muchos comentarios hacen ver la CENTE como si fuera el CENTE en primer lugar. Sí. Es como muy interesante, pues cómo no se da la crítica hacia este problema de décadas también, el chavismo sindical, o sea, como si el PRI hubiera encarnado solo nada más el problema de la corrupción y el neoliberalismo y demás, y no hubiera tenido la complicidad directa del sindicalismo charro en este país. Pues, no, la crítica tiene que ser dirigida por una zona hacia las disidencias magisteriales o disidencias sindicales, sindicatos independientes, o la clase trabajadora autónoma que no se deja subyugar por ningún partido o por el Estado mismo, pues. Pero pues ya es aparte, ¿no?, porque me puedo dejar hablando de esto todo el tiempo aquí. Y pues Jaya tenías información sobre de que otra razón por la cual precisamente se conecta con la coyuntura mundialista es que no hay recurso para el magisterio, no hay recurso para las escuelas, para los hospitales, pero sí podemos dar el recurso público a los estadios. Sí, y es que pues la Copa Mundial de la FIFA ha sido presentada por las autoridades mexicanas como una oportunidad histórica para pues proyectar una imagen moderna y competitiva del país ante el mundo. Y por ejemplo, la Ciudad de México, que es la sede, fue la sede del partido inaugural y también de otros encuentros que va a haber durante el torneo, pues ocupa un lugar central en esta estrategia. Pero detrás de todo este discurso oficial sobre el turismo, sobre el desarrollo y pues un orgullo nacional, pues surge la pregunta incómoda, que es ¿quién está pagando realmente por el mundial? ¿Y quiénes serán sus principales beneficiarios? Y es que la FIFA es una organización privada que obtiene miles de millones de dólares mediante derechos televisivos, patrocinios internacionales, acuerdos comerciales y demás. Pues, sin embargo, gran parte de las inversiones necesarias para garantizar el éxito del torneo son realizadas por los propios gobiernos. Y mientras los beneficios económicos directos se concentran en una institución privada y pues en las grandes empresas que están asociadas a este evento como tal, pues una parte importante de los costos son cubiertos con recursos públicos. Y en las sedes mundialistas esto se ha traducido en inversiones para mejorar la infraestructura urbana, remodelar vialidades, reforzar operativos de seguridad y adecuar los espacios públicos para cumplir con los estándares que son exigidos por la FIFA. Y las autoridades sostienen que estas obras beneficiarán a la población en general, pero pues la experiencia, no solo aquí en México, sino que internacional, demuestra que los beneficiarios de los megaeventos suelen ser más bien las empresas privadas. Y las estimaciones más citadas, no oficiales, pero pues se especula que está entre 37 mil millones de pesos del gobierno. Por ejemplo, el gobierno federal anunció que se darían 2,000 millones de pesos para cada una de las sedes mexicanas, que son Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León, en Monterrey. Y pues esto es una bolsa alrededor de 6,000 millones de pesos. Por otra parte, pues la Ciudad de México reportó más de 23,000 millones de pesos que serán invertidos en estas obras en camino al Mundial. Y pues las obras además han relacionado molestias significativas para los propios habitantes de las ciudades. Obviamente, pues la clase trabajadora, que son quienes sufren siempre las consecuencias de esto, ya que pues hubo cierre de vialidades, reducción de carriles, afectaciones al transporte público, el ruido constante y también pues las alteraciones que suceden en la vida cotidiana
y que son los costos que enfrentan los residentes de estas sedes mundialistas. Pero pues mientras tanto, los beneficiarios inmediatos son inciertos para la gran parte de la población. Y la situación resulta pues particularmente visible en los alrededores de los estadios donde se llevan a cabo los juegos, ya que los proyectos de embellecimiento urbano, la mejora de accesos y la modernización del entorno han sido promovidos como un símbolo de progreso. Sin embargo, estas transformaciones también han despertado preocupación entre los vecinos y entre las organizaciones civiles por la posibilidad de que pues se contribuya a un proceso de especulación en la inmobiliaria, que de por sí ya es una crisis que existe en el país. O sea, realmente es insostenible y es una burbuja que eventualmente va a estallar, pero pues que mientras tanto la clase trabajadora ni siquiera puede pagar pues por su propia vivienda, o sea, un derecho humano. Y pues también desde una perspectiva crítica, el problema no es únicamente el dinero invertido, sino también la lógica que guía dichas inversiones. Y cuando los gobiernos priorizan proyectos destinados a satisfacer estos requisitos de una organización privada internacional, pues van a seguir persistiendo los numerosos problemas de movilidad, vivienda, salud, servicios urbanos, o incluso, como estábamos hablando ahorita de la gente, o sea, no hay recursos para poder atender sus demandas. Pero pues para poder seguir inflando los bolsillos de la FIFA, ahí sí se puede. Entonces realmente es todo esto pues lo que es la contradicción fundamental del Mundial 2026, que se presenta como una celebración colectiva financiada por toda la sociedad, pero en realidad gran parte de los beneficios económicos directos son apropiados por los sectores privados. Y pues mientras millones de personas disfrutan legítimamente del espectáculo deportivo, pues también vale la pena preguntarse, o sea, ¿qué hay detrás de toda esta organización del evento y pues de los beneficios a costa de la clase trabajadora? Sí, definitivamente. Sí, de hecho, cuando estuve en México estaba cerrada la línea 2 del metro, sí, que era una de las líneas más importantes, justo porque estaba en remodelación. También me tocó ver un caso, justo cuando estaba en Ciudad de México, como que vi las noticias, como que mi algoritmo me mostró noticias de allá, y me salió de un caso de un señor que viviera ahí en el centro histórico, porque solamente dejaban pasar a los residentes, o sea, que vivieras ahí. Entonces él intentó pasar, pero le estaban diciendo que no, que porque él tenía INE de Guerrero, no INE de Ciudad de México, y que eso implicaba que pues no vivía ahí, que seguro, y que además era un güey de la CENTE que estaba intentando infiltrarse, y él era así como, es que vivo aquí, o sea, no, mi INE es de allá, pero vivo aquí, y los guardias no lo querían dejar pasar. Entonces es muy desagradable porque como que también afecta a los locales, ¿no? O sea, y tener que probar con una identificación o con un comprobante de domicilio si vives ahí es como, pues eso no es como también una violación al libre tránsito, es decir, o sea, tú no tienes derecho a pasar por la calle es suya. Yo solo digo que tuvieron, ¿cuántos años? Como 8 años llevamos sabiendo que el mundial iba a ser aquí, y en 8 años no hicieron nada. Hasta 3 meses antes se pusieron a hacer todas las remodelaciones. O sea, fue completamente estúpido, aunque supongo que en su semidefensa era porque, como aquí en México hay una crisis de narcotráfico, la FIFA constantemente los amenazaba con que lo iba a cancelar aquí, pero bueno. Sí, realmente también vale la pena abordar como esta incompetencia, porque pues a mí igual me tocó ir a Ciudad de México y ver todas las obras, y pues igual, o sea, metro cerrado o las propias estaciones, o sea, todas destruidas, sí, los muros, o sea... Me tocó en la 8. Sí, incluso problemas de seguridad, porque lo que eran los andenes a veces estaban a la mitad, entonces tenías que pasar justo al lado de la línea donde se supone que, o sea, donde ya no debes pasar, y se abarrotaba la gente porque pues millones y millones de personas cursan por el metro todos los días, pero pues se tuvo esta gran negligencia por parte del gobierno con tal de poderle cumplir a la FIFA sus caprichos. Sí, no solo en Ciudad de México, sino que también hemos visto otros casos como en la ciudad de Monterrey, donde sí, acá gobierna nuestro gobernador acá, Samuel García, acá, en donde enteramente pusieron bardas para que no se vean las casas feas de la ciudad, y que los turistas no pudieran ver acá pues esas casas feas, ¿no? Porque pues, eso se trata, ¿no? De hacer la vista gorda siempre a los problemas sociales. Sí, en lugar de abordar directamente el problema, pues simplemente hay que, pues sí, taparlo, hacernos de la vista gorda, ignorarlo, y ya cuando pase el mundial, pues ya pueden volver a la normalidad de, pues simplemente, pues dejar en el completo abandono a los sectores de la población que más requieren. También algo que generó mucho desagrado, y yo lo escuché así porque pues mi familia de allá, fue esta sensación que ellos tuvieron de sentirse como excluidos de
la ciudad donde es la sede, o sea, ellos son los locales y aún así se sintieron profundamente excluidos, pues el gobierno realmente hace mucho énfasis en que no salgan, en los tiempos del mundial, no salgan, quédense en sus casas. El día de la inauguración pues se suspendieron clases, ellos querían acabar el ciclo escolar abruptamente por el mundial, o sea, para que ya no hubiera clases y no toman el transporte público. La gente se quejó y no lo hicieron, pero igual sí se fomentó que no enviaran a sus hijos a la escuela en esas épocas, se fomentó que se hiciera home office en algunos lugares, o sea, realmente se les dijo constantemente al gobierno de la Ciudad de México, le dijo a sus ciudadanos, a sus locales, ¿no? De que no vayan a la vía pública porque van a congestionar el metro y queremos que los turistas vayan tranquilos, ¿no? Y eso fue algo que yo sí percibí que los locales les molestó mucho. Yo ni siquiera soy extranjera y aún así me trataron un poquito mal a comparación de otras veces que he ido, pero siento que traían esta carga de sentir como que su mismo gobierno les estaba diciendo que no salían a la vida pública para que quienes no somos de ahí pudiéramos disfrutar, ¿no?, de la ciudad, y eso les dejó un muy mal sabor de boca que incluso a veces llegaban a desahogar en las personas que nos veían no de ahí, pero bueno, o sea, no tomándome la personal, realmente sí se deja muy mal el gobierno de Clara Brugada, o sea, de que haya tenido esa actitud de no salgan, como si no fuera tu casa, tu hogar, o sea, esta es la gente que viene de fuera, o sea, somos nosotros, o sea, serán ellos más bien quienes tienen el derecho a pues andar como quieran, que no, eso es muy desagradable, esa actitud, en lugar de decir, salgan, disfruten no, es como quédense en su casa y que los extranjeros se diviertan, y ustedes por favor no se muevan de sus casas, ¿no? Sí, igual aunque lo quieran pintar como una fiesta nacional y demás, o sea, también podemos hablar de los precios de los partidos, que realmente, o sea, son precios exorbitantes, o sea, estuvieron, por ejemplo, del inaugural, o sea, arriba de los 40,000 pesos, o sea, ¿qué persona de la clase trabajadora sin tener que hacer un gran sacrificio, pues podría costearse eso? O sea, sí, y uno solo, pues, porque puedes ir por tu cuenta, pero casi que sí con tu pareja, con tu familia, con tu mamá, o con un amigo tan siquiera, o sea, 80,000 pesos ya van dos, o sea, es inaudito, pues, y eso lleva a cuestión, creo que con eso podemos empezar ya a discutir parte del asunto. Se me pasó a mencionar que Raúl no nos acompaña el día de hoy, por si se les extrañaba que no lo han oído. Tiene un asunto pues, académico que atender, así que pues no nos puede acompañar el día de hoy, pero pues a mí me gustó lo que he estado hoy porque era parte de su idea también discutir de esto, pues, o sea, que a este punto, si estamos viendo todos estos problemas que acarrea organizar la Copa Mundial de Fútbol en prácticamente donde sea, porque no es la primera vez que el Mundial tiene sus inconvenientes o problemas de fondo que se quieren hacer la vista gorda, como en Qatar 2022, con estadios hechos con manos de la esclava, o en el Mundial 78, durante la dictadura militar argentina, entre otros tantos que ha habido, inclusive en las Olimpiadas también, pues, ha habido problemas. Pues, ¿qué nos queda entonces? ¿Se puede hacer una especie de recuperación popular del fútbol? ¿Se puede verdaderamente ensalzar la historia popular del fútbol que ha tenido un origen en los varios obreros británicos o que se ha utilizado el deporte como un acto de protesta? Precisamente en estas fechas tenemos a la gente haciendo cascaritas de vez en cuando ahí en las calles de la Reforma en Ciudad de México, o también Palestina. Palestina. De hecho, hace ya unos meses que un grupo de activistas en Nueva York se presentaron en las Naciones Unidas y comenzaron a jugar fútbol enfrente de la fachada y tenían el balón, era la cabeza de Netanyahu. Y pues algo bien, ¿no? Porque pues está protestando en contra del genocidio y la indiferencia de las organizaciones internacionales al respecto del genocidio en Palestina, pues. Así que sí hay como que cierto carácter popular o de que sea combativo el fútbol, pues. Y es algo, ya vamos a entrar aquí en la pausa, después de esta pausa vamos a discutir, así que nos damos como que otras preguntas para que las mantengan en mente mientras oyen esto de fondo, que es de Queen. Vamos a pasar con esto de Queen, ya que pues Freddie Mercury, acá pues una manera importante de la comunidad, también ícono, y que pues recordemos que se nos fue debido a la enfermedad del SIDA, pues. Recordamos también lo que es importante, ¿no?, que hacer conciencia sobre el problema del SIDA y VIH, pues, y cómo el problema no es tanto en sí la enfermedad, sino el prejuicio y el estigma que existen hacia las personas que lo portan, y así como las personas que son homosexuales o bisexuales, trans. Así que vamos a pasar con un tema, creo que es muy pertinente, ¿no? I want to break free. Así que
Vamos a oír Aguanta tu refri. Aguanta tu refri. Vamos a pasar con esto y ahorita volvemos a discutir sobre el fútbol popular, sí o no. Así que pues estamos en Película Motor de la Historia. Quédense con nosotros para sobre esto. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This time I know it's for real. I've fallen in love. Yeah. God knows I've fallen in love. It's strange, but it's true. Hey, I can't get over the way you love me like you do. But I have to be sure when I walk out the door. Oh, how I want to be free, baby. Oh, how I want to be free. Oh, how I want to break free. But life still goes on. I can't get used to living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. I want to break free. Yeah. I want to break Pues bueno, aquí tuvimos a Queen cantando I Want to Break Free. Estamos de vuelta en Película Motor de la Historia, ya en los últimos 15 minutos del programa que nos quedan. Estamos hablando sobre el mundial y las implicaciones que tiene que se organice el mundial en una situación tan complicada como es la actual, políticamente y socialmente hablando. Y pues bueno, vamos a pasar ahora con la última discusión pendiente al respecto, que viene siendo si el fútbol popular tiene un caso en estos momentos. Quiero empezar con lo que pues un intelectual futbolero, directamente hablando, tiene que decir al respecto. Hablo de Eduardo Galeano, pues intelectual más, uno de los intelectuales más importantes de América Latina, que ha escrito mucho sobre fútbol, la verdad, pues y en su texto
hay fútbol y ay, no me acuerdo el nombre. Ahorita lo vi, pero es que lo bueno es que no lo tengo. Pero en sus primeras páginas dice esto: el fútbol. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, hablando del siglo XX, el fútbol profesional condena lo que es inútil y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar. Esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana. Bailarín que danza en una pelota leve, como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en un espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrocia la fantasía y prohíbe la osadía. Eso es lo que tiene que decir Eduardo Galeano acerca del fútbol en muy pocas palabras. Y creo que a eso último le podemos agregar que al fútbol también se le olvida su carácter también de combativo, porque usted decía durante la pausa que el fútbol, a pesar de que sea un deporte, y la misma FIFA dice, no, es que no metan cosas políticas acá como Haití, no me metas a tu héroe de la independencia aquí, a pesar de que sea tu aniversario de independencia y que fuiste el primer país en abolir la esclavitud en América Latina, no quiero que tu héroe nacional manche, porque el fútbol no es político, que sí lo es político. Siempre lo ha sido. Yo diría que es... O sea, por ejemplo, durante la Guerra Fría se hablaba del fútbol, ¿no? El soccer como uno de los puntos de disputa política más fuertes, ¿no? Porque, bueno, esa Guerra Fría no era una guerra directa, no era una guerra simbólica también, cultural, no solamente era de combate. Y el fútbol jugó un papel muy importante, ¿no? En eso. Y no solo el fútbol, el deporte en general, digo, las Olimpiadas, la URSS y Estados Unidos peleándose por esas medallas de oro, era impresionante, ¿no? Pero el fútbol también, ¿no? Y el fútbol también tiene un componente muy político, y si yo me llama la atención ver el mundial, es justo esos componentes que salen, como dices tú, por ejemplo, en Haití no dejaron poner a su héroe nacional, o sea, no dejaron poner una camiseta conmemorativa a la abolición de la esclavitud, ¿no? Que fue el primer país en la América Latina que lo hizo, y no se los permitieron, ¿no? También, por ejemplo, pienso, o sea, sé que suena muy mundano, pero por ejemplo en España hay un debate muy interesante, porque al parecer en los países, en las zonas así autónomas como Cataluña o País Vasco, al parecer la gente se agarra a golpes con las personas que apoyan la selección española. O sea, si tú eres un vasco, un catalán y no apoyas la selección de Euskera o la selección de Cataluña, que no juegan en el mundial, pues porque no se los permiten, y apoyas a la española, de que te agarran a golpes. Pero pues eso habla, pues claro, de una tensión política que lleva un montón de años. O por ejemplo los africanos que apoyaron de que ¿quién contra Sudáfrica? A México contra Sudáfrica, sí. Porque odian a Sudáfrica, porque en Sudáfrica todavía hay una fuerte onda ahí del apartheid, y todavía hay muchos blancos racistas que van a los africanos negros, entonces prefirieron apoyar a México que a Sudáfrica. También como aquella propuesta que hizo la FIFA de que Israel y Palestina deberían jugar un partido amistoso para fomentar la paz, a pesar de que pues Israel ha matado a cientos, si no es que ya millones de palestinos, o sea, entre ellos a miembros de la selección nacional palestina. Exactamente. También, por ejemplo, o sea, no sé, son tantos dilemas ahí políticos, o sea, que incluso el club que es de segunda o tercera división chileno, que es el Club Palestino, que el Club Palestino me da risa que no es un club para nada sobresaliente y aún así es de los clubs en el mundo que más venden camisetas, porque la gente simplemente las compra porque es Palestina, ¿no? Uh-huh. Y las usan, ¿no? Como una forma de resistencia histórica, ¿no? Y el Club Palestino me encanta, es más viejo que el Estado de Israel, es de 1923 además, por ahí, ¿no? Mira. Además que también tenemos a los sionistas del Saint Pauli, que se dicen muy acá, muy antifascistas, pero tienen apoyado al Estado de Israel acá. También eso, yo cuando me enteré que hay ligas, o sea, como que hay equipos de izquierda y de derecha, a mí me voló el cerebro. El Real Madrid es un equipo de derecha porque es monarquista, Real Madrid, y luego, o sea, hay otros, o sea, así, o sea, dependiendo, o sea, yo no tenía ni idea que hay de que selección, hay como equipos
que tiene ideologías políticas. Es impresionante. En Irlanda hay algunos que son así de que bien comunistas, antifascistas, y es curioso, o sea, es algo que sí se da mucho en el fútbol. Sí, y pues este intento de despolitización es algo que sucede, pues no solo en el fútbol o el deporte, o sea, también en otras áreas como la música, o sea, cuando te empieza a volverse incómodo para el propio capitalismo, para el imperialismo, es cuando se intenta hacer, o sea, despojar de este espíritu profundamente político a, pues ya, estas artes, estos campos, y pues es algo ridículo, o sea, no puedes quitárselos y la gente ya carga con esto. Sí, yo hace poco conocí a un futbolista que se llama Paul Breitner, era de los 70, es viejísimo, ¿no? Pero él era un maoísta comunista, así de que antifascista, y él fue un campeón mundial, fue el campeón del mundial del 74, creo, y después cuando fue el mundial de Argentina, que fue en el 78, si mal no recuerdo, y fue con Videla, pues con la dictadura militar argentina, pues él venía siendo el campeón mundial del 74, entonces claramente él tenía que estar en la selección alemana, pero él se negó porque iba a ser en Argentina bajo Videla, y él dictó esta declaración, dice: la selección no debe dejar que la utilicen como marioneta, porque los deportistas, aunque tengan en el deporte su principal preocupación, no deben ser eunucos políticos. Y eso pues creo que es una buena enseñanza, porque ahorita yo no sé cómo en las condiciones que estamos ahora, como que siquiera el mundial está sucediendo, ¿no? Sí, pues, y de hecho también, ahorita ya podemos pasar entonces también, que tenemos esta cuestión de que el fútbol sí tiene en algunos representantes ese carácter más combativo o más directo, o que relaciona las cuestiones políticas con el deporte. Algo que también que Braulio nos deja saber también con este artículo que nos pasó, y que pues estoy ya comentando ahorita mismo, pero pues no está, así que lo tengo que hacer yo. No es por ser grosero, no, pues que no está Braulio, está ocupado. Hay que ser groseros. Y bueno, este es un artículo de Tony Collins, un historiador. Está en inglés, pero estuve leyendo que básicamente comenta de que no solo es esta cuestión que estamos comentando, sino de que también el mismo deporte está condicionado por las lógicas productivas, no necesariamente capitalistas, sino que también es algo que desde la antigua Grecia con las Olimpiadas ya se estaba viendo, o sea, cómo es que muchos deportes reflejan la relación material que tiene el género humano con la producción, con el trabajo, o inclusive otros aspectos como la guerra, el arte militar. Es por esto que algunos deportes como el tiro con arco, por ejemplo, o sea, un arco, ¿cómo empezó? Pues como un arma. Ahora lo tenemos de manera recreacional y deportiva, en la que disparamos a una diana y no a una persona. Y así como otros tantos deportes como el andar con caballo, menciona también en el artículo, que pues también tienen su origen un poco más productivo o militar directamente, y luego ya vino su uso deportivo. Pues también el fútbol tiene su origen en las relaciones productivas capitalistas, donde, como comentaba Galeano, se vuelve una industria el deporte, donde se puede pagar por ver. Ya no es solo una actividad que utilizan las personas pues para hacer ejercicio o entretenerse, o bueno, sí, básicamente eso, ¿no? Sino que también se puede comercializar, se puede hacer negocio con el deporte, el fútbol, el básquetbol, el béisbol, que el tenis, el golf, sobre todo se puede hacer mucho dinero con el golf. Y pues todo esto viene siendo producto de las condiciones actuales, que viene siendo el sistema de producción capitalista. Pues la FIFA no existiría si no hubiera existido el capitalismo primeramente. Y eso es algo que sí hay que poner mucha atención, ya que pues si estamos en condiciones actuales que fomentan no solo que el deporte se dé de esta manera mercantilizada, sino que su misma organización, que sean equipos con funciones directas, quién hace qué, donde hay ganadores y perdedores. Cuando menciona el autor Collins de que en la antigüedad el punto no era ganar, sino precisamente participar en el deporte. La actividad misma era el objetivo, el fin en sí mismo, no demostrar quién gana o quién es mejor, o ver quién, no sé. Y mientras que ahora sí es una competencia, pues algo así como pues la competencia mercantil del capital, por ver quién se termina imponiendo y ver quién agarra los monopolios. Pues eso es algo que se tiene que ya, creo que supongo, porque sí son puntos que sí considero muy, muy adecuados sobre cómo funciona el deporte ahorita mismo. Pues ciertamente sí se puede hacer una reivindicación, puesto que por jugar fútbol ocupas un balón, puedes poner unas 4 piedras acá que sirvan de portería, y ya juegas ahí con tus amigos.
O también es algo común, ¿no? Que muchos parques tengan que canchas de básquetbol o de fútbol o las dos combinadas, Sí. pues, y que la gente salga a detenerse, pues. Y es entretenido, es que es entretenido hacer deporte, es entretenido jugar estos deportes, fútbol, básquetbol. Yo casi no lo hago, la verdad. Pero hace ya unos días, con unos amigos, jugamos básquetbol en la madrugada, estuvo muy entretenido, la verdad. Pero sí hay que tener como que sí en mente de que si queremos precisamente transformar las relaciones sociales y productivas actuales, pues necesariamente esto va a tener un impacto en el deporte, pues. Sí, y creo que el problema es la misma cooptación por parte de la mercantilización del fútbol, o sea que el fútbol era como este gusto obrero, incluso vulgar, considerado vulgar hace, no sé, te estaba hablando en el siglo XIX, no, 19, 20, ¿no? Que era incluso considerado vulgar. Después pasa por este proceso de mercantilización, ¿no? Donde entonces el fútbol ya se vuelve un medio para conseguir dinero y por lo tanto un tema de estatus. El problema de eso es que lamentablemente eso genera también una cultura en el fútbol, en la afición, que también suele ser muy violenta, o sea, muy inherentemente violenta. No que no pueda cambiar, pero que sí es inherente al mismo carácter de la afición del soccer. Digo, aquí en Chihuahua, ¿no? Lo que estábamos comentando, los que agredieron a un carro y el carro los atropelló. Pero también eso, tipo, en los tiempos de la selección, de los partidos en la selección y así, los casos de violencia doméstica suben. O sea, hay muchos casos donde terminan hasta muertos en los estadios después de que pierde un equipo. Y eso yo siento que también habla de un carácter, de una degeneración, ¿no? De la afición. Sí, y así como pues se tiene que mantener el espíritu político del fútbol, creo que también hay que combatir pues este sentido enajenante en la propia afición, porque así como, o sea, esos ejemplos que mencionas, igual pasó en Ciudad de México con el partido inaugural, que varios fanáticos, hinchas de México, tomaron lonas de personas desaparecidas que habían puesto las madres buscadoras, y cuando pues fueron obviamente a reclamarles, las agredieron y también agredieron a un periodista. Entonces es como parte de todo este fenómeno del carácter enajenante que puede tener, y que pues sí, eso es resultado de que el fútbol esté tan encadenado a, en este caso, pues la FIFA, a una empresa privada imperialista, y pues sí, es lo que lleva. También la cantidad de agresores sexuales que están jugando ahora mismo en el Mundial, empezando por el más grande y el que nadie habla, Cristiano Ronaldo. Yo no sé por qué como cultura hemos decidido olvidar que Cristiano Ronaldo abusó de alguien y no se fue a juicio porque pues hizo un pago, ¿no? Pero también están mediocampista ganés Thomas Partey, un jugador marroquí llamado Araf Hakimi, Thiago Almada en Argentina, también Facundo Medina en Argentina, el japonés Kaishu Sano. O sea, hay muchos, o sea, que ahora mismo están jugando a pesar de la agresión. Y también es eso, o sea, la FIFA ha tenido una cultura de defender a los agresores sexuales a pesar de que se van a juicio. De hecho, incluso la misma FIFA paga para que no se vayan a juicio y que todo quede impune. Y eso también habla de, pues sí, una degeneración de una afición, ¿no? Sí, ciertamente, y son muchos esos problemas que siguen pendientes y que es importante tratarlos de la manera más adecuada y que no se olvide, o sea, porque esto, como ya vemos, el deporte no solo hacer ejercicio, no solo patear la pelota, jugar la pelota, y yo juego la pelota, sino que sí conlleva muchas otras implicaciones y que se tiene que atender, estar relacionado directamente con muchos problemas sociales, cuestiones importantes del sistema, de la producción, del trabajo, de las problemas, claro, las grandes coyunturas internacionales, como estamos viendo. Pero ¿cómo se nos fue a hablar que Messi saluda a Trump? Y también pues Messi saluda a Trump y se codean con los genocidas y con los capitalistas del mundo, pero no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Pero pues nos está acabando el tiempo, así que pues vamos a despedir, así que porque no te ahora. Pues ya vamos a ver si tenemos siguiente semana o algo así. Pues bueno, a la audiencia le agradecemos la escucha, les invitamos a quedarse en sintonía, 107.7 FM. Llegan muchas cosas buenas por venir todavía. Esto fue por el Cult, el motor de historia. Nos vemos la siguiente semana. Aquí se despide Prolet Cult, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.